Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es abril 25 y nuestro devocional para hoy dice así. El día de hoy pasarás momentos de soledad conversando contigo mismo, ya sea enumerando tus quejas o contando tus bendiciones. Piensa conmigo por un momento. ¿Vives una vida de bendición o de queja? Es muy fácil quejarse, es muy fácil encontrar una falta, es muy fácil estar triste, es muy fácil darse cuenta de que las cosas no son como tú quieres que sean. Es muy fácil irritarse y ser impacientes. Es muy fácil murmurar sobre las dificultades de la vida. Es muy fácil no estar satisfecho. ¿Por qué son estas cosas tan fáciles? Bueno, son fáciles porque el pecado aún causa que todo gire alrededor nuestro. Debido a que el pecado es egoísta, todos tendemos a reducir nuestro mundo a nuestros deseos, necesidades y sentimientos. También tendemos a juzgar lo bueno en nuestras vidas con relación a qué tanto de lo que deseamos hemos conseguido. En pocas palabras, es muy tentador vivir una vida donde Dios es olvidado y cada uno de nosotros es el centro del mundo. Si te pones a ti mismo en el centro de tu mundo, encontrarás muchas cosas de qué quejarte. También es verdad que vives en un mundo caído, donde las personas y las cosas no están funcionando como Dios lo había planeado. Este mundo verdaderamente está corrompido. La vida aquí es realmente difícil. Enfrentas toda clase de dificultades grandes y pequeñas. La gente te decepciona, te hacen la vida difícil, obstáculos que cruzan en tu camino. De alguna forma la corrupción del mundo entra a tu vida cada día. Combina las dificultades de la vida en este mundo caído con el egoísmo del pecado y tienes la receta perfecta para el desastre, o al menos una vida miserable e infeliz. La Biblia no ve el quejarse como algo pequeño. En Deuteronomio capítulo 1, Moisés relata cómo el pueblo de Israel murmuraba sobre sus vidas y cuestionaba la bondad y sabiduría de Dios. Estas murmuraciones eran una rebelión en contra de Dios, demostrando que no estaban dispuestos a cumplir su llamado. El gozo o la queja de tu corazón siempre controlan tu disposición a confiar en Dios y hacer su voluntad. Las quejas se olvidan de la gracia de Dios, ignoran su presencia, fracasan en ver la belleza de sus promesas, permiten de que pase desapercibido el esplendor de su creación, cuestionan su bondad, fidelidad y amor, se preguntan si está presente y si tiene cuidado de nosotros. Si tú crees en Dios y en su control sobre todo lo que existe, entonces debes aceptar que todas tus quejas son quejas en contra suya. Sí, es muy fácil quejarse, es muy fácil olvidar las bendiciones diarias que recibimos. Nuestra prontitud para quejarnos es un punto más a favor de nuestra necesidad urgente de la gracia redentora de Dios, la misma gracia que recibimos en la muerte de Cristo, para profundizar y ser alentados, Deuteronomio capítulo 1. Bueno, mi querida familia, hoy el devocional, como todos los días, va a hablar a nuestro corazón y nos va a llevar al trono de la gracia para recibir pronto oportuno socorro. Porque esto que hemos leído por parte del pastor Paul Tripp, ninguno de nosotros escapa. Vamos a leer un texto base que tiene el devocional, que es Deuteronomio capítulo 1, versículo 26, y lo leemos hasta el 33. El título del devocional es La rebelión silenciosa. Dice entonces el texto, Deuteronomio 1, 26 al 33. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios,
quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Bueno, mis hermanos, esta es la situación de Israel en el Antiguo Testamento, pero créame que es la situación de muchos de nosotros dentro de la iglesia. Y es triste porque esa es una gran mayoría que vivimos con este pecado, la queja, que creemos que es algo superficial, pero en realidad es algo que tiene raíces muy profundas. La queja, mis hermanos, no es una debilidad menor, es el descontento que niega la suficiencia de Cristo. En 18 años que llevo como pastor, he visto personas confesar adulterio, robo, mentira, pero pocas veces he visto a alguien arrodillarse y decir, he pecado contra Dios por quejarme del tráfico, del clima, de la comida, de mi esposa, de mi salario, de mi iglesia. La queja, mis hermanos, es el pecado invisible, porque lo hemos normalizado. Lo disfrazamos de un desahogo, de un realismo, de sentimiento válido o justa indignación, pero la escritura no lo trata de esa manera. La queja es una rebelión, mis hermanos, que niega la soberanía amorosa de Dios. Revela un corazón ególatra, olvida la gracia cotidiana, es decir, la mano de Dios en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que Él nos guía a hacer. También crucifica de nuevo a Cristo en nuestro corazón. La queja, mis hermanos, como decíamos inicialmente en el título, es una rebelión. En Deuteronomio, capítulo 1 que leímos, es el discurso de Moisés en la llanura de Moab, justo antes de morir. Israel está a punto de entrar a Canaán 40 años después de la rebelión. Moisés no está contando historias fríamente, está haciendo la teología del pecado para que la nueva generación no repita el error. Tenemos un texto clave que es Deuteronomio 1:27 y dice, y murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis, por cuanto Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Murmurasteis. Tiene algo fundamental en su raíz hebrea. Se usa exclusivamente para la murmuración contra Dios y a sus líderes. Específicamente contra eso se usaba en ese tiempo. No es una simple queja, mis hermanos. Esto implica sedición, es decir, rebeldía. Significa levantarnos en contra de. Y es una oposición organizada porque fue todo el pueblo. Es un lenguaje de un motín, mis hermanos. Significa que cada queja no es pasiva, es activa en rebeldía. Luego dicen vuestras tiendas. No fue pública ni abierta, fue encubierta. Pero eso no la hace menos grave. Como dice Proverbios 26:20 al 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Las tiendas eran el espacio de la familia, de la intimidad. La queja en casa, en la cena, en las conversaciones privadas, es tan venenosa como pública, mis hermanos. Luego dice, Jehová nos aborrece. Israel redefine a Dios, o sea, el concepto de Dios, su cosmovisión de Dios, basado en su incomodidad. En lugar de decir, Dios nos está probando o Dios nos está disciplinando como a hijos. Dicen, Dios nos odia. La queja siempre desemboca o nos lleva a la doctrina de la falsa adoración a Dios. Creemos que Dios es falso. Creemos de que Dios no es Dios y que hay mejores dioses que Él. Y eso nos lleva a qué? A la idolatría. Y eso es lo que pasaba con Israel. Ellos adoraban Egipto. Adoraban la comida de Egipto a pesar de que eran esclavos. Luego dice, para entregarnos en manos del amorreo. Aquí acusan a Dios de traición. No solo creen que Dios no los ayuda, sino que Dios está conspirando contra ellos. Y esto es exactamente lo que Satanás insinuó a Eva en Génesis capítulo 3, con que Dios nos ha dicho, con que Dios te ha dicho. La queja, mis hermanos, es el eco de la serpiente en el huerto del Edén. Luego hacen una comparación, veremos la comparación con Números 14. Mira lo que dice Números 14, 2:4. Dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí fue cuando el tiempo de los espías que entraron a ver la tierra prometida. Qué fuerte, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Llegamos a veces a pensar eso. ¿Para qué vivimos? Si todo lo que quiero no lo tengo. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo el devocional nos lleva a ver cuál es la raíz del problema. La queja no solo critica, mis hermanos, propone una apostasía organizada. Quieren elegir un líder que los lleve de vuelta a la esclavitud.
Esto prueba que la queja no es neutral, siempre empuja hacia atrás, nunca hacia adelante. Un corazón lleno de queja idealiza el pasado pecaminoso, que es Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Era mejor tu vida cuando estabas sin Cristo? ¿Tenías más? ¿Comías mejor? ¿Paseabas más? ¿Y qué hace la queja? Demoniza el presente de la gracia, el desierto con Dios. Hermanos, el desierto con Dios es las más grandes bendiciones, para ver su provisión, para depender de Él. Como el mismo pueblo de Israel, Moisés les dice, acuérdese estos 40 años por la tierra que te traje, para probarte, para afligirte, para saber si habías de guardar o no guardar mis mandamientos. Te hice tener hambre. ¿Para qué? Para que conocieras comida que nunca habías conocido, el maná que caía del cielo. Y luego les dice, para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la queja no es un síntoma de debilidad, es un diagnóstico de incredulidad. Así lo confirma Hebreos 13, 3, 17 al 19, donde el escritor de Hebreos está recordando esta situación. Dice, ¿y contra quién se indignó Dios por 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Hermanos, veamos, ¿por qué no pueden entrar a causa de su incredulidad? La queja niega la soberanía absoluta de Dios. Dios gobierna soberanamente sobre todo acontecimiento de tu vida, pasado, presente y futuro. Como lo dice Daniel 4:34 al 35, Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, nada ocurre fuera de su decreto. Si creo que Dios controla el tráfico que me hizo llegar tarde, la lluvia que arruinó mi paseo o mi salida con mis hijos, el jefe injusto, la enfermedad inesperada, entonces quejarme es acusar a Dios de su mala gestión, de su mala administración, de su mal pastoreo. No puedo decir, Dios es soberano con mis labios y luego murmurar, ¿por qué me pasa esto? Con mi corazón. El pastor puritano John Flavel nos dice de esta manera, la providencia es la Biblia del cristiano. Quien murmura contra la providencia, blasfema contra el autor de la Biblia. Mis hermanos, la queja revela un corazón egocéntrico. El pecado original nos hizo encorvados sobre nosotros mismos, como lo dijo Lutero. El centro del universo caído es nuestro propio deseo, como dice Santiago 4, 1 al 3, y conecta directamente con este tema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La queja, mis hermanos, es el sonido de un corazón que dice, el mundo debería girar en torno a mí. Jonathan Edwards nos dice que el orgullo es el principal fundamento del descontento. El hombre humilde se maravilla de que Dios lo soporte. El orgulloso se maravilla de que Dios no lo mime. Qué fuerte, ¿no? La queja olvida la gracia común y especial. Romanos 1:21 dice, no glorificaron a Dios, le dieron gracias. El olvido de la gratitud es el primer paso hacia la idolatría. Veremos que Dios tiene gracia común. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, dice Mateo 5:45. Cada respiración, cada latido, cada comida es un regalo no merecido. El quejoso actúa como si Dios le debiera una vida perfecta. Ahora miremos la gracia especial a que Dios nos ha dado. Justificación, adopción, oración, iglesia, Espíritu Santo, promesas. El quejoso cristiano tiene tesoros eternos, pero se enfoca en el café que está frío. Como dice Thomas Watson, el puritano, el que se queja por lo que le falta, menosprecia lo que tiene. Hermanos, y ahora miremos la queja, es una incredulidad práctica. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. La queja es el lenguaje de la incredulidad. Cree más en la dificultad que en las promesas. Israel vio 10 plagas, el mar rojo abierto, maná, agua de la roca, columna de fuego, la nube que los cuidaba en el día para el sol. Pero cuando vinieron los gigantes, dijeron, no podemos. La queja dice, Dios no puede y no quiere ayudarme en esto. Como decía Spurgeon,
No sabes cuán grande es tu incredulidad hasta que te enfrentas a una prueba. Entonces la queja saca a la luz el ateísmo que domina nuestro corazón. La queja desobedece los mandatos explícitos de Dios, mis hermanos. Como dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración y contiendas. Esto no es un consejo, mis hermanos, es un mandato apostólico. La ausencia de queja es un requisito para hacer luz en el mundo. Lo dice el versículo 15 de nuevo Filipenses 2:15. En 1 Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En 1 Corintios 10:10 dice, no murmuréis, como algunos murmuraron y perecieron. La queja no es una opción, es un pecado proscrito, mis hermanos. La queja es un pecado que contagia. Números 14, 36 al 37, los espías que difundieron las malas noticias murieron por la plaga y la queja se propagó como virus. Una persona quejambrosa puede contaminar una iglesia entera o una familia. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mis hermanos, el quejoso o la quejosa no es sincero, es peligroso. Pablo expulsó a Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1:20 y mandó a evitar a los que causan divisiones en Romanos 16:17. La queja finalmente es idolatría, mis hermanos, como dice Colosenses 3:5. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia y la queja que la expresa dice, si tuviera esto, sería feliz. Dios no es suficiente. La queja adora el deseo insatisfecho, más que al Dios proveedor. Ese es un altar levantado a nuestro propio bienestar imaginado. Como dijo Calvino, el corazón humano es una fábrica inagotable de ídolos. La queja es el humo de esa fábrica. Mis hermanos, ahora miremos esto hacia Cristo. Cristo, Él no se quejó. Él fue perfecto. Y la cruz calla nuestra queja. Jesús sufrió hambre, no murmuró. Sufrió cansancio, no murmuró. Sufrió traición, no murmuró, sino lavó los pies. Jesús sufrió injusticia, no murmuró. Jesús sufrió dolor físico extremo, no murmuró. Jesús sufrió abandono del Padre, no murmuró. Cita el Salmo 22. Su grito no fue una queja contra Dios, sino el cumplimiento de la Escritura. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una expresión real del abandono que nosotros merecíamos. Jesús, mis hermanos, pudo haber dicho, Padre, ¿por qué me estás haciendo esto? Como queja, pero no dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es lo opuesto a la queja, la que dice tu voluntad es mala. Jesús dice, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque me cueste la vida. Mis hermanos, la cruz como juicio nuestra queja. Cada vez que has murmurado contra Dios por tu salario, tu salud, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu iglesia, tu país, esa murmuración fue puesta sobre Cristo. Lo dice Isaías 53:7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué Jesús no abrió la boca para quejarse? Porque estaba abriendo su boca para perdonarnos. Cada queja tuya y mía fue respondida en su silencio. Sufrió en el desierto final, la cruz, para que nuestro desierto temporal no nos destruya. Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Mis hermanos, si Dios ya me dio a Cristo, lo máximo, ¿cómo me voy a quejar de que no me dio un mejor puesto de trabajo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor moto, una mejor familia? La cruz es el argumento final contra la queja. Cristo vivo, nuestro gozo presente. Cristo no solo murió para perdonar la queja, sino que resucitó y envió el Espíritu Santo para transformar nuestra disposición. Como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu incluye gozo, no queja. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, como dice John Newton, si Cristo es tuyo, todo es tuyo. ¿Qué te falta? Si tienes sed, eres el agua. Si tienes hambre, eres el pan. Si estás desnudo, eres vestidura. Si estás enfermo, eres medicina. Si estás débil, eres fuerza. Si estás en prisión, eres libertad. Si estás en muerte, eres vida. ¿Qué te falta? ¿Por qué te quejas? Mis queridos hermanos, este es el devocional para el día de hoy. Meditemos, reflexionemos y entendamos que Cristo fue el único que nunca murmuró y sin embargo sufrió el abandono en nuestras quejas merece.
Resucitó para darnos un corazón agradecido en su mesa y nos dice, esto es suficiente, yo soy suficiente. Mis hermanos, estemos orando mucho los unos por los otros, reflexionemos, meditemos y actuemos y vayamos al trono de la gracia para recibir pronto oportuno socorro, porque ninguno de nosotros nos libramos de este pecado, la queja. Oremos por el servicio de mañana. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.